Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es Retrieval Augmented Generation o RAG? Podríamos simplemente y muy rápidamente decir que es incrementar las capacidades de los Large Language Models reduciendo al máximo sus debilidades. Primero vamos a ver cuáles son las limitaciones de los Large Language Models para entender por qué vamos a utilizar el RAG y vamos a ver luego rápidamente cómo funciona, ¿vale? Las limitaciones de los Large Language Models. En primer lugar, los Large Language Models pueden darnos a veces respuestas que son inexactas y respuestas además que pueden tener ciertos prejuicios, ¿vale? Es una de las limitaciones. Otra de las limitaciones importantes es la de que son sistemas que son estáticos, que están fijados, digamos, en el tiempo. Una vez que los hemos creado, las nuevas informaciones o nuevos conocimientos que el mundo disponga o que el mundo dispone, ¿vale? No van a estar en conocimiento de este Large Language Model. Se queda un poquito obsoleto, quizá, en ese sentido, ¿vale? No dispone de ese nuevo conocimiento. Otra de las limitaciones es de las las alucinaciones. Las alucinaciones, ¿qué es? Le hacemos una pregunta al Large Language Model, no tiene información con la que apoyarse y darnos la respuesta y se la inventa simplemente, ¿vale? Pero la recibimos de tal forma que creemos que se tratan de respuestas que son realmente válidas y reales, ¿vale? Es una limitación muy importante también. Además, también otra limitación es que los Large Language Models generalmente han estado entrenados con información de carácter más bien general, entonces no de carácter tan especializado. Imaginemos, por ejemplo, en información que tu empresa pueda tener que tiene un conocimiento muy especializado de determinadas áreas. Los Large Language Models no disponen de conocimientos tan especializados, es más de carácter general y esta es una limitación. Otra limitación es que cuando nos dan las respuestas los Large Language Models, no sabemos muy bien siempre o exactamente en qué se basan o en qué se apoyan para darnos esa respuesta, cuáles son las fuentes que utilizan para darnos esas respuestas. Y finalmente en el tema de las limitaciones hablaremos bueno, diremos que es que son muy costosos también, ¿no? La creación de los Large Language Models desde el punto de vista financiero y del tiempo son muy costosos, ¿vale? Entonces, estas son las razones que hacen que se piense que utilizar los RAG, los Retrieval Augmented Generation, que nos van a ayudar muchísimo. Nos van a ayudar a incrementar eso, las capacidades de los Large Language Models y reducir estas limitaciones al máximo. Únicamente cuando hablamos del Retrieval Augmented Generation, es una forma, lo que va a hacer, digamos, va a combinar toda la tecnología que dispone el Large Language Model, todo ese conocimiento que tiene, vamos a incorporar esto que se llama el vector stores, que es decir, que vamos a incorporar documentos propios de alguna forma, que los vamos a incorporar en estos bases de datos de vectores, para que de esta forma el Large Language Model sea capaz de darnos respuestas más actualizadas y más exactas, ¿vale? Y vamos a ver rápidamente en un flujo aquí de cómo funciona. Pero primero podemos separar el Retrieval Augmented Generation en tres partes. La parte del Retrieval, el Retrieval que es la recuperación, indexar y recuperar, ¿vale? Segmentos de texto que hemos incorporado en ese vector store, en ese esa base de datos de vectores, ¿vale? Esa parte. La parte cuando hace referencia de la augmentation, esto hace referencia a que es aumentar los conocimientos del Large Language Model, es decir, le damos nuevos documentos dándole con esos nuevos documentos nuevo conocimiento, es decir, aumentando la capacidad del Large Language Model. Y finalmente la parte del generation, que no es más que esa parte generativa, es decir, nosotros el Large Language Model lo que hace es va a ir a los textos que le vamos a dar y en vez de hacer simplemente un cortar-pegar para crear su respuesta, lo que hace es, a partir de esa información, es capaz de elaborar el mismo, de generar una respuesta, ¿vale? Entonces vamos a ver rápidamente el flujo, digamos, de cómo funciona el RAG o el Retrieval Augmented Generation. En la primera parte que podríamos iniciar al principio, es decir, vamos a incorporar estos documentos que pueden ser de distintos tipos, que pueden ser PDF, en texto, puede ser de la web, directamente ir a internet de recuperar de la web, de nuestra propia web de la empresa, por ejemplo, también, o incluso de database, de una base de datos propia de la empresa también, nuestra, en la que podemos incorporar información. Con estos nuevos documentos lo que hacemos es, vamos a coger cada uno de estos documentos, vamos a crear trocitos o subdocumentos más pequeños para que pueda digerirlo mejor, digamos, luego, posteriormente el Large Language Model,
y vamos a hacer de esos pequeños pedacitos, vamos a hacer embeddings que son esas representaciones numéricas, que las vamos a guardar en el vector store, ¿vale? De todos estos PDFs, del texto, de los web, lo que vayamos a hacer o del database, vamos a crear estos vectores que lo vamos a guardar aquí en el vector store, ¿vale? Para que estén disponibles. Esta es la parte, digamos, de augmentation, porque estamos dando más información al Large Language Model. Estamos proporcionando mayor conocimiento, ¿vale? Y ahora vamos a ver esta parte en la que empezamos desde el punto de vista del usuario, tu punto de vista y el mío, que voy y le hago una pregunta al Large Language Model. Cuando yo le hago la pregunta al Large Language Model, también vamos a dar, en primer lugar, el Large Language Model va a coger esa pregunta y va a crear un embedding, una representación numérica de esa pregunta y la va a guardar, ¿vale? Pero al mismo tiempo nosotros vamos a tener esta parte de que es el prompt, o lo que llamamos en español instrucciones, en los que vamos a crear una especie de template en la que vamos a decir, bien, le vamos a dar instrucciones a Large Language Models. Le vamos a decir, vamos a hacer esta pregunta y te vamos a decir, vamos a pasar un contexto aquí. Este contexto no es más que estos documentos que tenemos aquí, que van a estar guardados en el vector store. Y aquí podemos decirle al Large Language Model, podemos darle instrucciones, ¿va? Como ya vimos en el canal de Prompting Engineering. Aquí es este tipo de actividades que vamos a realizar. Y le vamos a decir al Large Language Model, bueno, basándote en el contexto, es decir, en estos documentos que te proporcionamos, ¿vale? Me vas a dar una respuesta a esta pregunta, ¿vale? Podemos llegar digamos, al límite diciéndole al Large Language Model en este template y en este contexto, diciéndole que única y exclusivamente me responda a la pregunta que yo le formulo, utilizando única y exclusivamente estos documentos que le hemos proporcionado y que están guardados en pedacitos aquí en el Vector Store, ¿vale? Podemos llegar hasta ese límite, ¿vale? Decirle únicamente, exclusivamente, me respondes con estos documentos. Y si no puedes responderme con estos documentos, en el template aquí también podemos decirle en las instrucciones, me respondes, no puedo responderte con la información del contexto, ¿vale? El LLM lo que hace es, una vez que le hemos dado estas instrucciones, dice, bueno, voy a ir al Vector Store, ¿vale? Voy a recuperar aquellos embeddings o aquellos vectores que hemos creado, esas representaciones numéricas, que por relevancia y por proximidad semántica a la pregunta, es decir, una pregunta, ¿cuál es de los vectores que tenemos aquí dentro, ¿vale? Es capaz de responder a la pregunta que se me ha formulado, ¿vale? Entonces lo que hace es recupera esos documentos y con esos documentos, en función de la información que le hemos dado en nuestras instrucciones, pues nos va a hacer eso, nos va a dar una respuesta final, pues nos va a hacer la respuesta, ¿vale? Esto es fundamental de un punto de vista bastante general, una visión, genera un overview de cómo funciona el RAG, el Retrieval Augmented Generation. Me estoy dando cuenta que el vídeo se me está yendo súper largo, entonces no voy a continuar con el código. Que aquellas personas que estén interesadas en verlo, bueno, pues aquí veremos en detalle todo cómo funciona, pero bueno, para aquellas personas que quieren saber únicamente lo que el RAG, tener un poquito una idea de lo que es, pues con esto ya es suficiente. Pues nada, sin es con todo esto, o sea, con esto solamente, o con esto hasta otro próximo vídeo.